asteriscos situados. Eh, Siempre tiene el asterisco del segundo paciente, que es el feto, y dos, una lista que puede no ser larga, pero sumamente importante de cambios fisiológicos que sufre la mujer gestante, como vamos a ver y a repasar ahorita, que son los que realmente llegan a modificar la perspectiva del tipo de paciente en estado séptico. No tengo ningún conflicto de interés que declarar de ninguno de los productos o monitores o nada que tenga que ver con el tema de hoy. Me gusta en un editorial que publicó hace unos años el obstetra intensivista Jason Hook, estableció que cuando la muerte es una alternativa en referencia a pacientes graves, muy pocas cosas están contraindicadas. Y esto tiene que ver con uso de fármacos, uso de estudios con radiación ionizante como una tomografía, un pielograma, y que muchas veces parecemos querer detenernos por la presencia del feto, pero realmente cuando estamos frente a una paciente en estado crítico y posibilidad de muerte, como dice aquí, pues muy pocas cosas o casi ninguna van a estar contraindicadas, y el abordaje que se le debe presentar a una madre en estado grave es similar o casi idéntica a la población obstétrica. Algunos datos solo para un pantallazo. La tasa anual de sepsis en Estados Unidos se estima de 240 a 300 casos por 100.000 habitantes. Esto ha ido en incremento atribuible a población más añosa, resistencia antimicrobiana, mayor uso de procedimientos invasivos, drogas inmunosupresoras, pacientes en quimioterapia y trasplante. También hay conflictos por definiciones imprecisas, han sido cambiantes con respecto, por ejemplo, a conceptos simples como bacteremia, septicemia, sepsis y shock séptico, que ha hecho incluso cambios con respecto a clasificaciones, consensos, etc. Se estima y entendemos que hay su registro en todas partes, que globalmente la sepsis pudiera causar 260.000 muertes maternas por año en números absolutos y 5% de las muertes maternas en países desarrollados y un 11% de la muerte materna en países que se encuentran en vías de desarrollo. Estos porcentajes pueden ser más altos. También en una estimación se establece que puede haber que una de cada 1.000 pacientes embarazadas desarrolla un fenómeno infeccioso o sepsis, sea urinaria o pulmonar, que son las más frecuentes no obstétricas, y micrófono abierto. Y pueden desarrollar corianonitis como foco intrauterino o foco obstétrico propiamente dicho. De este grupo de pacientes, la mitad puede desarrollar disfunción de órgano y derivar de un 3 o un 4% al franco-shock séptico. Hasta un 12% de las obstétricas que ingresan a UCI lo hacen por sepsis, con una mortalidad que puede llegar al 40%. Estos datos también pueden ser falseados porque muchas veces existen pacientes en estado grave, específicamente en el tema de sepsis, y que pueden fallecer incluso fuera del área de UCI, pueden fallecer en cuartos de urgencias obstétricos, sala de parto o en otras áreas sin llegar a ingresar a una unidad de terapia intensiva. Y esta mortalidad, les repito, puede llegar de un 40 y hasta un porcentaje mayor en sitios con menos recursos o en países con tasas de mortalidad o razones de mortalidad materna muy altas, como pudiera ser Haití, que tiene por lo menos 900 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos, comparando con Europa del Norte, que tiene de 5 a 7 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos. Por un lado, balanceando el tipo de paciente, tenemos que en general debiera ser pacientes de baja mortalidad, son pacientes jóvenes con pocas comorbilidades o casi ninguna, excepto algunas más frecuentes como hipertensión crónica, diabetes, pero en general son de poca morbilidad, son pacientes jóvenes,
sufren de infecciones, independientemente que sean obstétricas o no, de gérmenes bastante susceptibles y muchas veces de infección localizada. Y repito, esto debiera verse reflejado en una baja mortalidad. Lastimosamente, los cambios fisiológicos, inmunológicos, recuerden que el embarazo es un galo injerto, y mecanismos que pueden hacer, mecánicos que pueden hacer en la gestante más susceptible de presentar un espectro de sepsis mecánicos, como por ejemplo las modificaciones torácicas, diafragmáticas y mecánica ventilatoria de estas pacientes para desarrollar fácilmente eventos infecciosos y atelectasias residuales. Otro factor que hace contrabalance a lo que habíamos presentado anteriormente de que debieran ser eh, poco frecuentes o debiera haber poca mortalidad en la paciente obstétrica, lastimosamente los procesos sépticos pueden subestimarse, quizás por una clínica de cambios fisiológicos. A veces se subestiman los edemas, se subestiman el trabajo respiratorio de una paciente o se sobreestiman pacientes disnéicas por su embarazo y se pasan por alto o se retrasan su reconocimiento y lastimosamente el tratamiento, y esto entonces termina generando una mortalidad mayor de la esperada en estas pacientes. La sepsis puede ser subestimada, siendo una causa importante de muerte materna en el mundo, y sobre todo las mortalidades son mayores en países con menor ingreso y hay amplias diferencias dependiendo de la condición socioeconómica de la región o país. Y lastimosamente, sobre todo en nuestros países, incluyendo África y el sudeste asiático, el aborto séptico, el aborto en escenarios irregulares o inseguros o ilegales, terminan siendo una causa frecuente aún de ingresos a unidades de terapia intensivas en estado grave. Hay factores de riesgo simples y que son repetitivos en la cotidianidad. La cesárea ha sido identificada como el principal factor de riesgo independiente para complicar y generar sepsis en estados críticos en la población obstétrica. El trabajo de parto prolongado se establece que más allá de 18 horas se considera un parto prolongado y esto aumenta las posibilidades de infección, sepsis y shock séptico. La presencia de ruptura prematura de membrana, los exámenes vaginales frecuentes durante la labor de parto y otros procedimientos obstétricos como la amniocentesis. Factores que se asocian o facilitan la sepsis: tenemos la anemia, la pobre nutrición, condiciones de parto no higiénicas, el sobrepeso que se está volviendo ahora una pandemia. Nosotros estamos recibiendo una población obstétrica en Adiós, sobrepeso amiguito. del 50%. Estamos teniendo pacientes de 350 y 400 libras embarazadas, y esto va a ser asociado, además de otras complicaciones, a facilitar procesos sépticos y a presentar una mala evolución. De igual forma, con pacientes más de 35 años, el tabaquismo, que nunca es amigable, y los embarazos múltiples, sobre todo ahora reforzados por la terapia de reproducción asistida. Esto está asociándose o se está acompañando o facilitando procesos infecciosos. Como les decía, Kuklina y colaboradores, revisando sobre morbilidad severa obstétrica en los Estados Unidos, publicaron hace casi más de 10 años, publicaron el hallazgo importante de que la cesárea, por eso debemos disminuir las tasas de cesárea. Las tasas de cesáreas de un centro obstétrico deben andar entre un 7 a un 12%, y vamos a ver que en América Latina, en pacientes, incluyendo hospitales públicos, tenemos tasas de cesárea arriba del 40 al 50%, e incluso en Sudamérica, como Chile, Argentina y Brasil, con tasas de cesárea en hospitales públicos de hasta un 70%, y todo esto va a formar parte de un grupo de pacientes que se le va a facilitar los procesos infecciosos y mal evolucionar hasta un shock séptico. Es una paciente que tuvimos, por ejemplo, algunos años con una fascitis necrotizante, donde estaba en la fase donde fue debridada, y posteriormente, mucho tiempo después, pues cuando se colocaron los colgados, esta fue una paciente de muy mala evolución que fue o inició con una simple operación cesárea, las cuales deben realizarse con un estricto cumplimiento de una indicación obstétrica y no realizarla por malas decisiones. Los intentos de consensuar las definiciones de sepsis vienen de, por lo menos formalizadas en publicaciones desde 1992, del American College of
Chest Physician y la Society of Critical Care Medicine publicaron un consenso de estandarización de sepsis y shock séptico para el año 92, que la verdad creo que fuimos bastante, fue desatendida. Creo que en esa fase no hubo mayor impacto porque no encontraron receptividad. Ellos, por supuesto, que continuaron trabajando y para el año 2001, 2003 se empezaron a presentar los consensos que fueron entonces lográndose sensibilidad en la población médica para prestar la atención y tratar de ir unificando los criterios, las definiciones y posteriormente los abordajes. De esta forma empezaron a aprender a definir infección como un fenómeno microbiano caracterizado por una respuesta inflamatoria en presencia de microorganismos. Bacteremia, que era la presencia de bacterias en sangre, pero no necesariamente representaba un diagnóstico o un escenario clínico, hasta que hubiera manifestaciones denominadas en un grupo, denominadas como respuesta inflamatoria a un agente o microorganismo externo, y se habló de síndrome de respuesta inflamatoria como una respuesta definida por alguna de los siguientes, como temperatura arriba de 38, hipotermia, taquicardia, taquipnea, y otros valores como PCO2 bajo, leucocitosis, leucopenia, 10% banda, etc. Se fue definiendo sepsis como la presencia de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica secundario o en respuesta a un proceso infeccioso, recordando que hay SIRS o respuestas inflamatorias no infecciosas como la pancreatitis, el politrauma, el quemado e incluso la embarazada. Se definió en ese momento como sepsis severa, una sepsis con daño órgano blanco, y choque séptico al proceso infeccioso séptico con hipotensión refractaria a la resucitación con fluido. Esto se fue modificando, buscando practicidad y posibilidad de ser aplicada en cualquier escenario de cualquier paciente ante la sospecha de sepsis. Esto fue evolucionando hacia otros criterios de respuesta inflamatoria. Se estableció en su momento en la clasificación un renglón que establecía que era una sepsis severa, que no vamos a entrar en detalle, y posteriormente se fueron agregando una gran cantidad de escenarios o hallazgos o signos o datos de laboratorio que fueron encerrados dentro de lo que se llamó respuesta inflamatoria asociada a un proceso infeccioso, lo cual definía la sepsis. La verdad que esto empezó a confundir y acumular una gran información que se empezó a hacer no práctica. Por ejemplo, ¿qué dato del SIRS es más importante? ¿La hipotermia, la leucocitosis o la hipoxemia? Y la verdad que esto generó abrumó bastante porque había una gran cantidad de datos que tenían que ver con procesos de respuesta inflamatoria, pero que al final no sabíamos qué es lo que nos estaba prediciendo o qué predicción había de pronóstico de estos pacientes dependiendo de cuál era el hallazgo. Sé que al final todo este montón, esta lista de datos, no definía secuencia de eventos y no tenía sensibilidad y especificidad, y había dificultad para establecer o consensuar abordajes prácticos con inicio de tratamiento temprano. Así que esto fue evolucionando hasta hace unos pocos años, 2016-2018, lo que se denominó sepsis 3, donde quedó definiendo en forma más concisa para tener mejor capacidad de identificar pacientes y abordarlos en forma temprana, y definió sepsis como la disfunción de órgano, pero que amenaza la vida, causada por una respuesta inadecuada del huésped a una infección. Los criterios clínicos donde se definió operacionalmente sepsis para objetivizarlos y cuáles eran esta disfunción de órgano, lo definió como la sospecha o infección documentada y un aumento agudo de por lo menos 2 de estos puntos en la escala de SOFA que vamos a ver ahora. La escala SOFA son las siglas en inglés de una evaluación de fallo secuencial de órganos. Es importante recordar que el SOFA, que es una escala predictiva, una herramienta predictiva de muerte en pacientes graves, fue creada inicialmente para pacientes en estado crítico secundario a shock séptico. Así que se retoma la herramienta predictiva de morbilidad y de muerte de una escala que había sido originalmente estructurada precisamente para pacientes sépticos, y lo encontraron oportuno para dar una mejor orientación o un mejor escenario o perspectiva de dónde estaba un paciente
y qué riesgo tenía de morir. Una vez que identifico, ahora vamos a ver en la escala SOFA, una vez que identifico al paciente con alguno de los puntos que señala, que al final de cuentas son signos de datos de respuesta inflamatoria, pero que están avalados o validados que son predictores de muerte. Una vez que hemos identificado un paciente séptico, debemos determinar si se encuentra en estado de shock, lo cual fue definido en el consenso denominado sepsis 3 como sepsis con anomalías circulatorias y celulares No, metabólicas disculpe. lo, lo suficientemente regresando a donde estábamos. Definíamos shock séptico como la sepsis con anomalías circulatorias y celulares metabólicas lo suficientemente importantes o profundas para incrementar sustancialmente la muerte de este paciente. Y shock séptico es reconocido como una disfunción circulatoria asociada a un fenómeno infeccioso, lo cual requiere de un vasopresor para mantener una presión arterial media mínima de 65 o más, con un lactato mayor de 2 milimoles en ausencia de hipovolemia. Esta es la forma práctica de reconocer un paciente en estado de shock séptico. Y la sepsis materna es la condición que amenaza la vida de una paciente embarazada conocida o identificada como una disfunción importante a órgano que es causada por una infección durante el embarazo, el nacimiento, el puerperio o después de un aborto o durante un aborto. Y como les decía, estos fueron los escenarios que se fueron modificando hasta quedar en el 2016-2018 el pulimiento de lo que se denominó sepsis 3, donde se establece el proceso infeccioso, la captación a través del Quick SOFA, que lo vamos a ver ahora, o un SOFA rápido que es para captación, posteriormente la identificación del paciente en estado séptico con los criterios de SOFA, que son respuestas inflamatorias validadas con capacidad de predecir complicaciones o muerte. Y se definió shock séptico como el estado de hipotensión refractaria, un lactato elevado de forma refractaria y que no responde a la reanimación inicial con fluidos. Este es el score, la herramienta de SOFA, donde se le da un puntaje de 0 a 4. Lo importante es validar la parte ventilatoria a través de la relación PAFI, que es presión parcial de oxígeno, sobre la fracción inspirada de oxígeno, la cuenta plaquetaria, las bilirrubinas como expresión del comportamiento de hígado, los niveles de presión arterial y de pacientes que necesitan vasoactivos para mantener la presión arterial media, el Glasgow como representación de hipoperfusión cerebral y de estado de conciencia, y la función renal son los puntos o los sistemas evaluados para definir a través de un puntaje el estado de severidad o de profundidad del estado de shock séptico y su predictividad para la muerte de este paciente. Lastimosamente, el viaje a través de los scores utilizados, y lastimosamente hasta el momento seguiremos utilizando lo que dictan las guías internacionales o mundiales de sepsis, suministradas, por ejemplo, por documentos como Surviving Sepsis Campaign, el hecho de que la paciente sea gestante y no tengamos scores validados para las mismas, no hace que paralicemos nuestra acción frente a una paciente gestante crítica. Lastimosamente, estos predictores de ingreso a UCI en nuestra población no predicen mortalidad materna ni perinatal. A nivel mundial, en diferentes países, Inglaterra, Estados Unidos, han intentado incluso hacer scores específicos obstétricos como los que vemos los dos primeros, de scores obstétricos que validan temperatura, presión arterial, una frecuencia cardíaca pues establecida para pacientes gestantes, no del todo aún aterrizada o materializada, frecuencia respiratoria, estado de conciencia, más o menos los mismos datos establecidos por SOFA, pero ajustados los valores a la paciente gestante. Pero fíjense aquí abajo donde dice valor predictivo positivo, sumamente bajo, o sea, la capacidad de captar un paciente y predecir mortalidad
es muy baja en la mayoría o en casi todos los scores que se han intentado hasta la fecha. Así que tenemos muy poca herramienta para hacer una evaluación predictiva, predecir muerte en pacientes embarazadas en shock séptico. Como les dije anteriormente, la escala de SOFA simplificada o agilizada está en función de elegir algunos valores muy simples como una herramienta para detectar el paciente con sospecha de infección con alto riesgo de malos resultados si no ingresa a una UCI y se le da soporte de sistemas y órganos. Y son el embarazada de una frecuencia cardíaca de 22, son aplicables para población no obstétrica y obstétrica, alteración del estado de conciencia y una presión arterial sistólica por debajo de 100, y algunos consideran que para la población gestante pudiera ser considerada por debajo de 90 milímetros de mercurio, entendiendo y sabiendo que uno de los cambios fisiológicos de la embarazada es la disminución de la resistencia vascular periférica y manejar presiones más bajas que la población no obstétrica. Una vez que obtengamos estos datos, podemos captar y sospechar que la paciente se encuentra impactada por un proceso séptico. Recuerden que con respecto a la frecuencia respiratoria, algunos libros, ya se han ido abandonando, tenían dentro de los cambios fisiológicos en el embarazo hablaban de una taquipnea. Realmente lo más reciente establece que la mujer embarazada tiene un aumento de su trabajo ventilatorio, mas no tiene taquipnea. O sea, la incursión torácica por modificaciones anteroposteriores, elevación del diafragma, de una respiración, una ventilación más aparatosa o más trabajosa, pero no tiene taquipnea. Por tanto, el valor de 22 se mantiene en población no obstétrica. Para los que quieren utilizar el índice de shock o el shock index para captar una paciente que se encuentra comprometida desde el punto de vista séptico en este caso, pero es aplicable al shock hemorrágico, establece que el ratio o el índice entre la frecuencia cardíaca y la presión sistólica va a generar un valor que puede hacernos ver que la paciente se encuentra en estado de shock. Y obviamente entre mayor frecuencia cardíaca o taquicardia como numerador y una disminución de su presión arterial sistólica, entre valores más altos el paciente se encuentra con mayor predictividad de mortalidad. Y los valores por encima de 0.9 están asociados con una alta mortalidad secundaria a cualquier shock, sea séptico o hemorrágico. Hay que recordar algunas cosas como que, por ejemplo, el 75% de las pacientes embarazadas no presentaron fiebre al iniciar el cuadro séptico y 25% nunca van a desarrollar fiebre durante su hospitalización por un proceso infeccioso. Debemos tener claro que en la infección o en los shocks sépticos, sus causas pueden ser de origen obstétrico como la corionionitis, la endometritis, el aborto séptico o el shock séptico por aborto, infección del sitio quirúrgico como la cesárea que lo mencionamos, e infecciones de episiotomías o desgarros del canal de parto. Les dejo esto aquí porque esto es lo que aparece en la literatura obstétrica, pero realmente una reevaluación de este fenómeno denominado tromboflebitis pélvica séptica pudiera o debiera ser eliminado. Realmente no hay ningún paciente con un diagnóstico de tromboflebitis pélvica séptica que derive en un shock séptico. La verdad que el 80% de las pacientes que paren fisiológicamente tienen trombosis pélvicas. La vagina es un área bastante contaminable, así que realmente esto es un fenómeno que pudiera considerarse habitual o normal en la paciente gestante y habría que eliminarlo como un causal o un derivador de un shock séptico. Existen otras condiciones no obstétricas que pueden originar shock séptico, los más frecuentes son apendicitis y otras como colecistitis, como patologías quirúrgicas abdominales no obstétricas. Sin embargo, las condiciones infecciosas médicas mucho más frecuentes como causa de shock séptico y que vemos reflejada en cualquiera de nuestras unidades son las infecciones o el foco de tracto urinario y la neumonía. Se agregan procedimientos invasivos como la fasciitis necrotizante en el sitio de donde se desarrolló una cesárea, contaminaciones por la realización de cerclaje y infecciones en la cavidad amniótica por procedimientos de genética como amniocentesis y vellosidad de biopsia de vellosidad corial. Los agentes van a ser muy dependientes. Aquí es una lista de como neumococos, estreptococos, estafilococos, E. coli,
Klebsiella, pero esto va a ser muy dependiente de la flora. Por ejemplo, la literatura norteamericana habla mucho de Streptococcus B. Nosotros en nuestros procesos infecciosos y natales vemos muchas más E. coli y Klebsiella. Y por supuesto que está la listeria, que es infrecuente pero muy importante, y otros agentes anaeróbicos. También están los hongos, pero sobre todo esto ocurre en pacientes que se encuentran intrahospitalarios y con cronicidad. Pues aquí repetimos los focos de cavidad intramnióticas, la endometritis, dependiendo de la flora de nuestros países. Como les decía, nosotros vemos más gram negativos como E. coli y Klebsiella. El shock séptico secundario a abortos manipulados, como E. coli y estafilococos, producto de los instrumentos de manipulación, las mastitis asociadas a estafilococos y condiciones no obstétricas como infección del sitio quirúrgico. Y si ven, el estafilococo, la verdad que se encuentra presente en gran parte de los pacientes con shock séptico en forma aislada o acompañando otras bacterias. Infección de tracto urinario como la E. coli, focos respiratorios, neumonías de la comunidad y focos gastrointestinales como E. coli, enterococos, Klebsiella. Hace un par de días, bueno, un par de semanas, mejor dicho, nos llegó una paciente con un cuadro gastrointestinal, esta paciente con un franco shock séptico, donde tenía pues toxinas por Shigella e infección por E. coli. Esta paciente ameritó 22 días de soporte ventilatorio y se encuentra pues ahorita con bastante resolución del cuadro, excepto por decanulación del sitio de la traqueostomía. Aquí les enseño estos números. La intención no es ver los números completos, esto no es muy didáctico, solo quiero que vean la parte superior. Cuando se compara, por ejemplo, un hospital, el King Edward, en Mumbai, India, versus el Ben Top Hospital en Houston. Y si ven aquí el tercer renglón, esto lo hago para establecer que cada región tendrá su endemia. Si se fijan, causas de malaria, esta es una comparación de causas de ingreso de pacientes a terapia intensiva. Fíjense que el 10% del hospital en Mumbai, India, ingresó a UCI por malaria y ningún caso en Houston. O sea que nosotros tenemos que tener claro cuáles son nuestras infecciones endémicas. Por ejemplo, en Panamá hay antivirus endémicamente. Como les decía, las adaptaciones del embarazo son sumamente importantes para el reconocimiento de un paciente séptico, así como del abordaje, como la posibilidad o pronóstico de éxito y las confusiones que se pueden generar en estos pacientes, y que incluso hay escenarios de adaptaciones del embarazo que van a ser sumamente susceptibles a la población obstétrica a tener mala evolución en cualquier proceso grave, ya sea hemorrágico, séptico, etcétera. Y son pacientes que son muy, muy intolerantes a la hipoxemia y a la acidosis. Entre los cambios importantes que pueden generar confusión son la taquicardia, la vasodilatación con disminución de la presión cardíaca y un aumento del gasto cardíaco. Son pacientes hiperdinámicas. Hay un aumento del plasma y de los glóbulos rojos, pero hay una anemia dilucional. Hay disminución de las proteínas en forma fisiológica, el riñón elimina más proteínas, y esto disminuye la presión oncótica y facilita los diferentes tipos de edema que pueden ser en pacientes sépticos, con edemas no cardiogénicos tipo ARDS, o francos edemas pulmonares cardiogénicos como en el escenario de la preeclampsia, por ejemplo. Hay un aumento del volumen minuto, disminución del PCO2, lo que origina una paciente alcalótica, y esto la lleva a botar bicarbonato fisiológicamente, y esto disminuye su capacidad buffer. Y estos son pacientes muy intolerantes a las acidosis metabólicas, y por eso deben ser pacientes abordados en forma temprana. Al igual que debemos recordar que a nivel respiratorio hay una pérdida de la capacidad funcional residual que se la cede el volumen tidal para que la madre pueda ventilar al feto placenta. Esto automáticamente, al disminuir la capacidad funcional residual, va a tener una paciente muy intolerante a la hipoxemia, y por eso estos pacientes deben ser intubados en forma temprana. Del punto de vista hematológico, son pacientes pro coagulación, por tanto, con facilidad van a desarrollar una coagulación intravascular diseminada, específicamente en el tema que estamos tocando hoy del shock séptico. El manejo conlleva la sospecha y diagnóstica de un SIR de origen infeccioso, el daño o falla de órganos, la presencia o no de comorbilidad, sobre todo diabetes, por ejemplo, sumamente importante para procesos infecciosos. Identificar el foco, soportar los sistemas, los aparatos y sistemas,
y tratar y erradicar el foco. Dato cardinal de la sepsis es hipotensión, pero no es infalible y no puede no estar presente en el 100% de los casos. Y ante la sospecha de sepsis y presión arterial normal, nosotros hemos tenido, por ejemplo, pacientes sépticas con preeclampsia y mantienen presiones incluso elevadas. Entonces aquí cabría apoyarse en la acidosis láctica o la hiperlactatemia o la medición del lactato sérico en estos pacientes. Entonces, ante la sospecha de sepsis, la hipotensión pudiera ser un gran orientador. En ausencia de sepsis, utilizamos los niveles de lactato sérico por encima de 2. Esto lo pongo ya porque esto es lo que debe estarse efectuando. Son quizás las guías más ordenadas, más consensuadas, más trabajadas con respecto a las guías universales o internacionales de sepsis, que están eh, condensadas en lo que es la campaña para supervivencia de la sepsis, y ya debiéramos ir implementando, como vamos a ver ahora, este tipo de medidas. Y una de las cosas que fue analizando en Surviving Sepsis Campaign era lo que hablábamos previamente sobre el lactato, donde se establecía que el lactato era un valor orientador hacia el proceso séptico e incluso era un predictor de muerte, dependiendo de los niveles de severidad de elevación del lactato sérico. Hace unos años aparecieron o empezaron a aparecer los trabajos del doctor Emmanuel Rivers, que denominó Early Goal Direct Therapy, o el abordaje de pacientes sépticos alcanzando metas establecidas en forma temprana, y consideró que este abordaje hacía una disminución de la mortalidad por sepsis hasta un 28%. Esto tuvo una caída hace unos años, fue cuestionado por un tiempo, pero pareciera ser que eh, definitivamente, dependiendo de la evidencia que aparezca posteriormente, pero el Early Goal Direct Therapy o el protocolo de Rivers empezó a caer en desuso por cuestionamiento, como que habían conflictos de intereses con respecto a los equipos utilizados como el Vigileo, retiro de pacientes la base de datos sin una explicación clara en la auditoría de las investigaciones, tenía un índice de fragilidad bajo, o sea, con quitar o poner pocos pacientes, la eh, la relación estadística se caía muy fácilmente, la sensibilidad se caía muy fácilmente y la significancia estadística se perdía. Y fue un estudio que pareció no ser reproducible en otros países, en otros estudios que intentaron obtener la misma reducción de muerte. Eh, lo traigo a colación porque si bien es cierto tuvo detractores y quedó probablemente echado a un lado en la forma en que Manuel River presentó estos trabajos. Recordemos, por ejemplo, que las metas eran alcanzar una PVC entre 8 y 12, presión arterial media mayor de 65, una orina de 0.5 mililitros kilo hora y una saturación central de oxígeno obtenida en vena cava superior de arriba de 70. Y esto tenía una connotación porque para obtener PVC y saturación venosa central había que invadir los sistemas venosos centrales. Y esto pues originó toda una discusión. Al margen de que esto hubo un intento inicial de ofrecer un protocolo que quedó no teniendo el mejor sostén científico por lo explicado anteriormente, lo traigo a colación porque creo que inicialmente esto generó una política de perspectiva de abordaje de la sepsis en forma ordenada. Los que somos más viejos recordarán cuando llegaba un paciente séptico, el médico decía, pásenle líquidos casi a pasto o una libertad impresionante. Se utilizaban 8, 9, 10 litros de fluidos y esto originó una gran cantidad de complicaciones, incluso de muerte. Así que creo que realmente, aunque este trabajo de Rivers haya sido cuestionado, me parece que entró en una era de ordenamiento y una perspectiva de que debíamos tener las metas predeterminadas de qué es lo que deseábamos de un paciente. Aquí entonces entra el grupo de trabajo de Surviving Sepsis Campaign, donde establece ciertos tiempos y horas que se han ido acortando en la evolución de la implementación. Hace unos meses estuvimos revisando que Surviving Sepsis Campaign se dio cuenta de que muchos países no tenían la capacidad económica, financiera, de insumos, recursos humanos incluso, para cumplir con las diferentes propuestas o paquetes de trabajo, los bundles,
en pacientes sépticos. Entonces encontraron, por ejemplo, que sitios como África, América Latina, el sudeste asiático, podía cumplir con menos del 26% de lo propuesto por esta campaña. Así que lo que han ido haciendo a través de los años es tratar de ir simplificando y haciendo más accesible por masas medidas que son efectivas y que pueden mejorar las tasas de sobrevida de estos pacientes. Así que lo que se inició ordenando como las primeras 3 horas fue evolucionando hacia la primera hora o la hora de oro del paciente séptico, que es establecer o reconocer el paciente y medir el lactato sérico porque es determinante para el diagnóstico de sepsis y porque es predictivo de muerte. Obtener rápidamente los cultivos donde uno sospecha son los sitios o los supuestos focos infecciosos e iniciar antibióticos de amplio espectro, pero de última generación, que tengan una buena cobertura sin resistencia, dirigido abiertamente a los focos sospechados inicialmente o los focos reconocidos inicialmente, para posteriormente hacer un ajuste si son los antibióticos correctos dependiendo de la sensibilidad o resistencia del agente bacteriano. Iniciar rápidamente o prontamente la administración de fluidos cristaloides, como ahora, y se ha establecido como una fase inicial de reanimación de 30 mililitros por kilo, y esto es aplicable igual en pacientes gestantes, aunque algunos autores han sugerido, vamos a decir, semicientíficamente, que la paciente obstétrica tiene una mayor susceptibilidad de desarrollar edema pulmonar, que puede ser con un cálculo inicial de 20 mililitros por kilo. Yo creo que si utilizamos la tendencia actual de usar microbolos o alícuotas de cristaloides en estos pacientes esperando respuesta, creo que no debiéramos tener este tipo de efectos deleterios o secundarios de sobrecarga ya de fluidos, utilizando realmente bolos de mucha menor cantidad, que incluso hay propuestas hasta de 200 y 150 mililitros o cc, de infundir en forma dosis-respuesta en el paciente en estado séptico. Así que no debiéramos tener este tipo de eventos secundarios, que es lo que se ha tratado de evitar con estas nuevas propuestas. Lo otro que se sumó a la primera hora o en fase temprana es la aplicabilidad de vasopresores para mantener la presión arterial media por encima de 65 en forma temprana. ¿Por qué? Un vaso en tono normal, si hacemos un corte transversal de un vaso, vamos a ver que esto es rellenable con menos fluidos que un sistema vasopléjico o resistencias abatidas, donde probablemente necesitemos muchos más fluidos para rellenar este continente. Por tanto, en función de esta relación, se estableció que debiéramos usar un vasopresor temprano para obtener una mayor resistencia vascular, un menor diámetro del vaso y por ende la menor necesidad de utilización de fluidos para perfundir un paciente de forma adecuada. Entonces derivamos en el abordaje de primera hora, que es medición del lactato. Los lactatos por debajo de 2 tienen una mortalidad en pacientes sépticos de un 15%, de 2 a 4 milimoles, 25% de mortalidad, y por encima de 4 milimoles la mortalidad puede elevarse a más del 40%. Ya dijimos toma de cultivo, iniciar antibióticos de amplio espectro, cristaloides, específicamente lactato Ringer, pues no vamos a entrar en mucha discusión sobre solución salina y lo que se le adjudica el efecto secundario de acidosis metabólica hiperclorémica, aunque esto pudiera ocurrir con dosis por encima de más de 2 litros de uso de solución salina, pero hasta el momento el cristaloide fluido de elección es el lactato de Ringer. Ya sabemos que los almidones están proscritos o no aparecen en el arsenal actual del manejo de estos pacientes, y hay una discusión sobre si la albúmina tiene su utilidad, la albúmina humana, en querer, por ejemplo, utilizar menos volúmenes de fluido, utilizar albúminas o utilizar rescates quizás en forma un poco más rápida, pero eso es un tema de discusión y no es obligante. Lo que sí es que queda como norma la utilización de fluido lactato Ringer para la reanimación inicial a 30 mililitros por kilo de estos pacientes, y que rápidamente va a ser soportada por el uso de vasopresor para juntos mantener una presión arterial media de 65 milímetros de mercurio, e incluso se habla de la utilización de corticoides tempranos para la posibilidad de una insuficiencia suprarrenal y tener el paciente sostenido desde fases tempranas de identificación del shock séptico. Hace poco el estudio Andromeda Shock estableció el tiempo de llenado capilar como una forma sencilla de evaluar un paciente hipoperfundido.
De hecho, cuando yo hablaba de que la campaña para la supervivencia de la sepsis identificó que habían deficiencias, como por ejemplo en gran cantidad de hospitales en África, no cuentan ni siquiera para medir el lactato. Ellos encontraron que una evaluación cuidadosa de la microvasculatura, en este caso del pulpejo de la mano, la microvasculatura distal, de la mano con la compresión de un portaobjeto de más de 10 segundos y evaluar el retorno capilar es altamente sensible y comparable con niveles de lactato sérico y pueden ser utilizados para determinar en un paciente con identificación de sepsis de establecer la hipoperfusión de estos pacientes, y el estudio Andrómeda le da una validez semejante al, al, a la medición del lactato sérico y lo encuentra como una medida práctica y obviamente de forma universal de obtener y evaluar un paciente en hipoperfusión. Este estudio estableció que la reanimación basada en la normalización del llenado capilar fue estadísticamente significativo a los niveles de lactato sérico en datos de mortalidad 28 días de 34.9% versus 43% con una P no significativa de 0.06. Esto significa que la medición del llenado capilar tiene tanta sensibilidad y predictividad como la utilización del lactato sérico, y logró incluso una reducción de la mortalidad de un 8.5%. Los fluidos, ya dijimos que el lactato Ringer es el fluido más aceptado en este momento hasta que aparezca una evidencia. Las dosis iniciales ya las dimos por bolos de 30 mililitros por kilo, y estas deben ser dosificadas en bolos entre 200 y 500 mililitros de lactato Ringer. Y ya sabemos que la utilización desmedida de fluidos, aquí vemos por ejemplo el aumento de peso agudo por exceso de fluidos en un paciente, a medida que gana peso va aumentando la mortalidad. Y estoy seguro que a través de las décadas utilizamos o generamos una mortalidad por fluidos tan grande como la misma muerte por sepsis. Como dijimos, la resucitación inicial, 30 mililitros por kilo, con bolos de cristaloides lactato Ringer de 300, ya dijimos que última evidencia hasta de 200 o 150 bolos, buscando mejorar volumen latido o el volumen stroke, o volúmenes entre 250 500 mililitros esperando respuesta. Recordar que el exceso de fluidos altera tanto el cerebro con alteración y facilitación como el delirio, alteraciones cognitivas, edemas miocárdicas con compromiso de contractilidad, edema pulmonar o de ardidez, sobrecarga de estos pacientes, compromiso a nivel renal con disminución de la función, oliguria, anuria, congestión hepática y alteración de la función hepática, edema intestinal, aumento de la presión intraabdominal y síndrome compartimental, y también edema tisular periférico que puede interferir en la sanación, curación o en la cicatrización de las heridas quirúrgicas. Pues habíamos dicho que según niveles de evidencia, la recomendación de fluidos es la utilización del lactato de Ringer para reanimar a estos pacientes, y los almidones quedaron fuera del arsenal para el manejo de reanimación de cualquier estado de shock, aunque yo sé que existen algunas literaturas con respecto en el campo cardiovascular, en la cirugía de bomba, donde algunos consideran que todavía los almidones tienen alguna utilidad, pero no es el tema de esta noche. El primer paso de la optimización es la administración de fluidos, por tanto debemos saber que el 50% de los pacientes tendrá buena respuesta a los líquidos y 70% según el estudio de Andrómeda Shock. El uso innecesario o inadecuado de líquidos genera un aumento de la mortalidad, y para determinar qué pacientes van a ser respondedores de fluidos, podemos hacer una prueba de elevar pasivamente los miembros inferiores para que se produzca un ordeñamiento de un volumen de sangre en miembros inferiores hacia la parte central del paciente, y esto debiera elevar la presión arterial o el gasto cardíaco, y esto determina que el paciente va a ser respondedor de líquidos. Debe quedar claro que el paciente que se determina que no va a ser respondedor de líquido no significa que no le vayamos a infundir los cristaloides en 30 por kilo, eh, porque van a necesitar fluidos de igual forma. Ya sabemos que no van a ser buenos respondedores, pero son pacientes que van a necesitar fluidos, por tanto vamos a usar fluidos y vamos a usar un vasopresor más temprano. Sumamente importante, un dato de perspectiva actual, es que antes se visualizaba completamente los estados de shock séptico
como estados de grandes déficits de fluidos. Hoy el shock séptico debe ser concebido como un paciente que se encuentra con una resistencia vascular periférica muy abatida y es un problema de resistencia más que de fluidos y por tanto terminamos con guías universales o internacionales de reanimación con bajos volúmenes de fluidos. Con respecto a la elevación pasiva del miembro inferior, como una maniobra fácil de determinar si el paciente va a ser respondedor, en la paciente gestante con útero ocupado se determinó que la maniobra de elevación pasiva para determinar si el paciente va a ser respondedor de líquido o no, no dio resultados y esta maniobra no es aplicable para pacientes embarazadas. Sigue siendo el vasopresor de primera línea de recomendación y de recomendación de uso, la norepinefrina. Con respecto a la ventilación mecánica, hay que hacer algunos ajustes, como que la saturación de 92%, que puede ser factible y beneficiosa para un paciente no obstétrico, debe ser mayor del 95% para poder oxigenar el feto en la paciente gestante y lograr un apego 2 arriba de 70. En caso de que tengamos la necesidad o la intención de utilizar la maniobra de hipercapnia permisiva, por ejemplo, como una medida antiinflamatoria pulmonar en caso de ARDS, no debe ser realizada o no es aceptable en pacientes obstétricas. ¿Por qué? Porque el feto es un productor de PCO2 al igual que su madre, pero el feto elimina CO2 a través de, de un doble nivel o de un delta de los niveles eh, de CO2. Tiene que haber un grado para que el feto mire el CO2 y forma parte del por qué la madre fisiológicamente ventila, se hace hipocápnica, lava CO2 y lo hace para generar entonces un delta o una diferencia de niveles de PCO2, un gradiente, y esto permite que el feto difunda el CO2 a través de su madre y el feto elimine CO2. Si nosotros generamos hipercapnia, sea porque decidimos hacer una maniobra hipercápnica o durante nuestro manejo ventilatorio el paciente queda como respuesta o resultado un hipercapnia, esto debe ser corregido porque de lo contrario el feto va a entrar en una acidosis no reversible y la muerte intraútero. En cuanto a la decisión de prolongar paciente en cualquiera de los escenarios ventilatorios que incluye el estado actual de la pandemia COVID, son permitidos aún en pacientes gestantes y pudiéramos tener estas, vamos a decir, camas o camillas especiales para poner la paciente en prono y que los estados o las áreas de protrusión, como son cara, mamas y abdomen ocupado, puedan quedar en este infranivel. Y si no contamos con estos dispositivos, pues lo que podemos hacer es a la inversa, soportar a la madre en hombros y caderas con almohadas de tal forma que la cara, mamas y abdomen queden suspendidas con el apoyo de almohadas en las otras zonas. Recordar optimizar estos pacientes con transportador de oxígeno como es la hemoglobina en dos escenarios, sea por anemia por cualquiera de las razones, que puede ser por ejemplo hemolítica por paciente séptico, en paciente con hemoglobina menor de 7 es el corte estricto para transfundir paciente, o una vez que hayamos detectado que tengamos mala sustracción tisular de oxígeno, por ejemplo, al tener una saturación venosa central obtenida de vena cava superior menor de 65. Toma de muestras para hemocultivos y cualquiera de los sitios que sospechemos de foco infeccioso como orina, líquido cefalorraquídeo en caso de que sospechemos neuroinfección, áreas de heridas y secreciones respiratorias. Debemos recordar que 30-50% de los pacientes con datos de sepsis o franco-shock sépticos van a tener cultivos positivos y hay un gran porcentaje de pacientes en franco-shock séptico que los cultivos no los van a reportar como negativos. Dos datos importantes que son recomendaciones estrictas de Surviving Sepsis Campaign es no cumplir con este término que lo pongo entre comillas, que es pancultivar. O sea, cultívale todo. O sea, esto no es una recomendación, tiene que tener una sospecha u opciones de foco y esos son los que uno debe abordar para cultivo y no se necesitan tomar cultivo específicamente durante los periodos de fiebre del paciente. Importante establecer que las pacientes sépticas que ameritan imágenes o procesos invasivos
que tienen que ver con el impacto y la posibilidad de evitar una muerte, estos deben ser realizados. Y como dijimos con la primera diapositiva, ante la muerte de un paciente, muy pocas cosas van a estar contraindicadas. Los antibióticos van a ser administrados de forma inmediata ante la sospecha o diagnóstico de un foco séptico. Deben ser antibióticos de amplio espectro para coberturas, principalmente para gram positivo y gram negativo. Algunas opciones muy buenas son el carbapenem o el tazocin, que es la piperacilina con tazobactam. Estos esquemas deben reevaluarse con los cultivos en caso de obtener cultivos positivos y el antibiograma y la respuesta clínica del paciente en las siguientes 48 a 72 horas. Si tenemos un fracaso en estas primeras horas, tenemos que revisar entonces el cultivo, el agente, el antibiograma y su resistencia y susceptibilidad para considerar agregar o cambiar la cobertura con antibióticos y utilizar esquemas dependiendo obviamente del caso y las recomendaciones que dé infectología entre 7 a 10 días. Este es un cuadro sencillo que establece qué tan temprano debemos iniciar antibióticos y cómo la mortalidad va aumentando con respecto al retraso horario del uso o inicio de antibiótico-terapia en pacientes en shock séptico. Importante desde el primer guías de sepsis dirigidas en ese momento por el doctor Dillinger, estableció que cualquier foco infeccioso susceptible de intervenir quirúrgicamente como una apendicitis, una vesícula, una absceso intraabdominal, deben ser removidos o deben ser llevados a quirófano solamente después que estos pacientes tienen una adecuada resucitación. Este es un escenario y una recomendación sumamente importante en pacientes obstétricas ante la alta sospecha, por ejemplo, de un foco infeccioso intrauterino. Caso típico habitual en nuestras realidades, por ejemplo, pacientes con abortos o shock sépticos por foco de un aborto manipulado. Estos pacientes en shock séptico deben ser reanimados en forma inicial, como ya describimos, en forma temprana, con fluidos, vasopresor, inicio de antibióticos, etc. Y estos pacientes, una vez lograda una ventana de estabilización, que probablemente sea la única ventana que tengamos, debemos tomar la decisión quirúrgica en ese momento y si debemos decidir que vamos a realizar una histerectomía para salvaguardar la vida de la paciente, independientemente de la paridad o la fertilidad de la paciente, esta debe ser realizada en forma apenas logremos una ventana de estabilidad y no generar retrasos, que es muy frecuente. Por ejemplo, abortos o shock séptico por aborto van primero a curetaje. Y como les digo en el hospital, una vez que yo hago un curetaje, el fracaso del paciente me va a obligar a llevar a la paciente a una segunda intervención en estado total de refractariedad o inestabilidad. O sea que la primera ventana que logremos de estabilidad, como estableció el doctor Dillinger, es la que debemos aprovechar para erradicar los posibles focos operables o resecables. Ya dijimos la hidrocortisona en forma temprana, en 200 a 300 miligramos en 24 horas, en bolos, por ejemplo, 50 miligramos cada 6 horas por 7 días, de uso en estos pacientes, considerando la posibilidad de que muchos de estos pacientes tendrán una insuficiencia suprarrenal y la incapacidad de liberación de catecolaminas y sostener las resistencias vasculares periféricas y van a producir incluso una disminución de la mortalidad de estos pacientes. Otras medidas, pues estos pacientes pueden tener coagulopatías, podemos tener la necesidad de administrar hemoderivados como glóbulos rojos, plasma, plaquetas. Importante la sedación analgesia, sobre todo en pacientes que van a ir a soporte ventilatorio. Recordar que las recomendaciones de todo paciente grave es mantener glucosa por debajo de 180 miligramos, más o menos entre 140 y 180. Glicemias por encima de 180, glicemias por debajo de 120 aumentan la mortalidad. Estos pacientes por lesión renal importante pueden necesitar terapia de reemplazo renal como diálisis. Recordar posteriormente con las recomendaciones CHES y cumpliendo los tiempos de los pacientes operados o intervenidos, la tromboprofilaxis de estos pacientes, que la mayoría va a ser 24 horas después de cualquier intervención quirúrgica o al ingresar la paciente ser encamada, si no va a ser sometida a ningún procedimiento. Recordar profilaxis también para úlceras y sangrado del tracto gastrointestinal. Datos de mal pronóstico para shock séptico en pacientes gestantes, retraso en el diagnóstico inicial, enfermedad preexistente, pobre respuesta inicial a fluidos, disminución del gasto cardíaco,
reducción de la capacidad de sustracción o extracción de oxígeno a nivel tisular, altos niveles de lactato y disfunción de múltiples órganos. Las pacientes embarazadas con sepsis, que pueden ser sepsis no obstétricas, por ejemplo, shock sépticos por pielonefritis, tienen un alto riesgo de aborto, de parto pretérmino y muerte fetal, aun si el foco infeccioso no es intramniótico o intraovular. Importante cómo debo evaluar el feto y considerar la interrupción o no y cuándo. Este es un trazo típico de desaceleraciones periódicas posterior a las contracciones del paciente y este es un trazo donde se denota una bradicardia, en este caso 90 de frecuencia cardíaca fetal. Estos son los dos trazos ominosos de muerte fetal. Estos trazos pueden estar presentes en un feto de madre grave y ser persistente porque la madre se encuentra en franca refractariedad de su cuadro y estos productos deben ser extraídos, deben interrumpirse el embarazo según las circunstancias vía parto o cesárea para lograr rescate del feto e intentar una mejoría de la madre con un producto que es sustractor de oxígeno. Recuerden que la sangre fetal tiene mayor afinidad del oxígeno que la sangre materna o la sangre del adulto. Así que en algunos casos de refractariedad se puede hacer la interrupción del embarazo para salvaguardar la vida del feto e intentar mejorar la sobrevida y la respuesta de la madre. Estos escenarios pueden ser reversibles, o sea, una paciente acidótica por sepsis que es compensada en las primeras horas, este trazo puede ser eh, revertido y estos embarazos pueden seguir. Hace poco nos llegó una paciente en shock séptico, creo que fue el lunes, referida de una provincia, en shock séptico de foco urinario, con un producto de 25 semanas y tenía una línea sin ninguna manifestación en flatline. Es un trazo malo, pero que era una paciente que además de que estaba en acidosis por sepsis, estaba sedada con midazolam. Fue un feto que dejamos intraútero, la paciente ya fue extubada y ya continúa con su embarazo. Y muchos de estos escenarios son reversibles en el escenario séptico u otros escenarios como por ejemplo cetoacidosis diabéticas, etcétera, y esto pudiera ser revertido y no ameritaría la interrupción del embarazo. Otra cosa importante es que el feto es un paciente, pero el feto es un signo vital materno. Si usted tiene un trazo ominoso de muerte fetal como estas desaceleraciones después de la contracción o una bradicardia fetal, esto significa que la madre está siendo mal perfundida. O sea, cuando tengamos pacientes graves, sépticas o cualquier otro origen de gravedad, el feto debe estar monitorizado en forma continua porque él es un reflejo de la perfusión materna. Otra forma de evaluar es el denominado perfil biofísico que se realiza por ultrasonido que evalúa movimientos respiratorios del feto, movimientos fetales, el tono del mismo y la estimación de un volumen de líquido amniótico y establece si el feto está comprometido o no. Y estas son las formas sencillas y al pie de la cama del paciente de una gestante en estado de gravedad. Momentos de interrupción del embarazo, ya les adelanté, pacientes que tengan refractariedad o que no logren mejoría de su condición aguda, entonces se hace una interrupción para rescate del feto y para intentar una mejoría de la madre. El escenario, haciendo un paréntesis, el escenario absoluto donde la interrupción del embarazo pudiera ser una recomendación para mejorar la sobrevida del paciente es el arresto cardíaco. Los demás escenarios, eh, aunque sean estados críticos, el aporte del retiro del feto como un sustractor de oxígeno ofrece un evento, un efecto positivo sobre la madre en muy pequeña escala. Lo que sí es que es el momento de estabilidad materna donde pudiéramos continuar con el embarazo, pero en la presencia de una refractariedad de la madre o no respuesta de la madre, pudiéramos generar una interrupción que muchas veces será vía cesárea por el estado de la madre y la no presencia de una labor de parto activa, probablemente tengamos que rescatar el feto a través de una operación cesárea. Terminamos diciendo que la sepsis es una causa importante, en este momento anda entre la tercera o cuarta causa de muerte a nivel mundial, recordando que la primera causa en este momento es el choque hemorrágico, superó las muertes por preeclampsia y eclampsia en los últimos años. Y la sepsis forma parte como el tercer o cuarto lugar dependiendo de la región o país. A la fecha no hay recomendaciones específicas para embarazada, pero no podemos quedarnos paralizados con no abordar una paciente séptica
porque no existen medidas validadas para pacientes gestantes. Y como todos sabemos, en todo paciente grave se requiere de un equipo multidisciplinario para la difusión y ejecución de los protocolos de atención, y a estas pacientes se les suma la presencia del neonatólogo. Debemos recordar que debemos tratar de obtener la mejor evidencia científica, en este caso para el abordaje del paciente en shock séptico, esperar guiarnos por el pronunciamiento que hacen periódicamente la campaña para la supervivencia de la sepsis. Y los dejo con una imagen nocturna de la ciudad de Panamá, a las cuales espero más adelante poderlos invitar. Y muchas gracias. No sé si tiene alguna pregunta o comentario. ¿Alguna pregunta? Muy, muy bien, entonces damos por terminada la sesión. Muchas gracias una vez más por permitirme compartir con ustedes y que tengan muy buenas noches. Muchísimas gracias, doctor, por su ponencia. De igual manera tenemos en el chat varios mensajes de felicitaciones hacia usted. De igual manera, de nuestra parte le damos un agradecimiento muy grande. Excelente ponencia. Muchísimas gracias por compartir sus aprendizajes con todos nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, en este momento, con todos los participantes que todavía estamos aquí, les voy a hacer una extensa invitación para que puedan participar en nuestro curso de obstetricia crítica. Les voy a comentar un poco de nuestro curso. Bueno, curso internacional de alta especialización en obstetricia crítica. Les voy a compartir para que ustedes la puedan observar. Ya, como ustedes pueden ver, el tiempo de duración es de 4 meses con un total de 400 horas académicas. Iniciamos ya este 15 de junio. El periodo lectivo es de junio a septiembre. La descripción de este curso es un programa educativo diseñado para incrementar y mejorar las habilidades cognitivas y procedimentales de los profesionales de la salud para ayudarles a entender todo tipo de emergencias obstétricas. El objetivo en nuestro curso ha sido más que todo ayudarles a ustedes a actualizarse en sus conocimientos, en que estemos cada día actualizados al tanto de varios temas, ¿no?, que van surgiendo al pasar del tiempo. Bueno, el perfil de ingreso, este curso está dirigido a médicos generales, internistas, intensivistas, médicos subespecialistas en cuidados intensivos, médicos subespecialistas en neonatología, médicos especialistas en emergencias y desastres, en pediatría, en ginecología, en anestesiología, en imagenología, radiología, especialistas en urgencias, médicos especialistas vinculados con la obstetricia, licenciados en enfermería, médicos rurales, obstetras y obstetrices. Al finalizar, ustedes recibirán 2 certificaciones, un certificado del curso internacional de alta especialización en obstetricia crítica en la Universidad de Espíritu Santo, UES, y el otro por la Universidad de Zulia de Venezuela.
Estas certificaciones son válidas para lo que son requerimientos laborales, para concursos y para posgrados, de igual manera para lo que son ascensos. La modalidad de estudio es 100% virtual. Nosotros trabajamos con la plataforma Moodle. Ahí ustedes van a poder acceder a todo el material. Ahí ustedes de igual manera pueden subir lo que es, bueno, pueden subir sus tareas, pueden realizar sus evaluaciones. De ahí también ustedes pueden ingresar a lo que son las clases. Las clases nosotros lo hacemos mediante la plataforma Zoom. El eje de formación es teórico-práctico. También tenemos 2 talleres presenciales, que esto está por confirmarse por la situación de pandemia que estamos viviendo en el país en este momento. La duración, como les dije en un inicio, es de 4 meses y tenemos nosotros 40 cupos disponibles. A todas las personas que están en ese momento aquí, les vamos a dar un descuento del 5% al curso a las personas que lo confirmen. Puede ser por el mismo medio que es el grupo del WhatsApp del que nos hemos estado comunicando en esos 3 días. Les voy a compartir también el link de un vendedor, de un asesor de los cursos para que ustedes se puedan comunicar con él y de igual manera pedirle mayor información sobre este curso o al correo que se les fue enviados a ustedes de igual manera de un inicio en donde se les envió los links de los cursos. La carga horaria es de 400 horas académicas e iniciamos el 15 de junio. El horario de clases van a ser los días martes y jueves de 8 a 10 de la noche. Un poco para hablarles sobre el temario del curso. Algunos temas que ustedes verán es introducción al paciente obstétrica crítica, enfermedad tromboembólica en la paciente obstétrica crítica, intervención de la paciente obstétrica en la unidad de terapia intensiva, trastornos cardiológicos de la embarazada, seguridad en la paciente embarazada, alteraciones endocrinas de la paciente embarazada. Esos son los temas que ustedes van a poder observar en este curso. Los docentes que les van a poder acompañar de igual manera en toda su certificación va a ser la doctora Verónica Alejandra Jaya del Ecuador, el doctor Raidel Manuel Rodríguez de Cuba, la máster Marisabel Sandoval de Guatemala, la doctora Yesenia Elizabeth Godínez, como les comenté el día de ayer, es de Guatemala y en este momento se encuentra en España realizando su masterado. El doctor Jorge G. Hidalgo de Belice, quien fue nuestro primer ponente en este webinar. El doctor Carlos Montúfar de Panamá, que nos acompañó el día de hoy, y el médico Carlos Sánchez Escalante del Ecuador. Bueno, esta es una información general que les hemos compartido del curso de alta especialización en obstetricia crítica que nosotros que estamos promocionando. Como les había dicho, por mayor información que ustedes deseen, en el grupo de WhatsApp se les va a compartir para que puedan solicitar la misma. De igual manera les comento, en los grupos fue enviado un link para que ustedes se puedan unir al grupo de Facebook en donde van a poder compartir material entre ustedes para que como profesionales nos vayamos ayudando mutuamente y poder tener también nosotros nuestros conocimientos al día. Sin más que decirles, agradecerles a todas las personas que se han conectado el día de hoy. Un agradecimiento grande a los docentes, a los administrativos, a los coordinadores que han permitido que nos encontremos estos 3 días en este webinar y hemos aprovechado a lo máximo los aprendizajes del día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una muy buena noche.